Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como les habíamos señalado, están ahora demostrados en lo que vamos a compartir con ustedes. Les habíamos dicho que en este intento de marcar áreas de influencias hay un extraño reverdecer de conceptos que sería ya un lugar común hablar de una especie de retorno a la Guerra Fría, pero las viejas áreas de influencia siguen con sus mismas zonas de roce y ahora, como una gran demostración de poderío en una combinación difícil de ponerse a tono con ella, imagínense esto, ¿no? Rusia y todo lo que representa, más China y todo lo que representa, ahora actuando en forma conjunta a través de sus fuerzas armadas aeronavales, nada menos que en el Mediterráneo, ¿no? Lo que siempre para la OTAN había sido, en la época posguerra fría, como llamaban los romanos el Mare Nostrum, ¿no? Esto es una demostración de fuerza más que interesante, porque si algo va a ocurrir, de alguna manera tendría que ocurrir por allí. No es la única zona, ¿no? Pero lo interesante es ver lo que están mostrando y, desde luego, nos muestran lo que quieren. Pero es interesante lo que han querido mostrar. Y esto es todo un mensaje. De manera que veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y que sean los protagonistas. Vean esta maravillosa toma, ¿no? El Mediterráneo con una tranquilidad desacostumbrada en sus aguas. Y lo demás es lo que les contaremos ahora. Buques de China y Rusia. Maniobras, cabo de abordaje, giving line, y esta gente diciendo, bueno, pero asegúralo de una vez. La hermosa arquitectura naval de la época soviética y una demostración de fuerza muy interesante en las tranquilas, por ahora, aguas del Mediterráneo. Buques de guerra de China y de Rusia iniciaron prácticas de tiro, de artillería, lanzamientos de cargas de profundidad y otros ejercicios como rescate de hombre al agua en el Mediterráneo como parte de las maniobras navales conjuntas que culminan, informó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia para la Armada, capitán de navío Igor Digalo. En el marco de la fase activa de las maniobras chino-rusas, Interacción Marítima 2015, con abordaje y control de unidades, como estamos viendo, los chinos han demostrado su estado de preparación a la altura de los mejores del mundo. Unidades que pueden ver muy modernas en su arquitectura y en su concepto, porque ya la vieja artillería de la Armada no aparece, pero sí aparecen los lanzadores de misiles, ¿no? Esto sí que es la superartillería moderna, pero es la misilística, ¿no? Han cambiado todos los perfiles de las unidades. Y cuando suena la alarma, Rusia y China, en sus primeras maniobras navales en el Mediterráneo, dispararon sus piezas de artillería contra hipotéticos enemigos, lanzaron cargas de profundidad, participaron en simulacros de guerra de radioelectrónica y en la localización y hundimiento de submarinos enemigos. El comandante en jefe de la Armada rusa, Víktor Chirkov, felicitó en un mensaje a ambas partes por su profesionalismo y éxito en las maniobras. Las maniobras Cooperación Marítima 2015 han sido especiales y su objetivo ha sido coordinar las medidas de reacción
ante las nuevas amenazas y desafíos en los océanos, aseguró el comandante de la Armada rusa. Los ejercicios arrancaron el pasado domingo en el Mediterráneo Oriental, que limita con países como Turquía, Siria, Israel o Egipto. No era muy frecuente oír ese idioma en el Mediterráneo, ¿no? Los ejercicios son prácticos, ambas partes completaron sus misiones de conformidad con los requisitos tácticos y las operaciones previstas y se han logrado todos los objetivos, así lo decía él en chino. Un avión de vigilancia militar de Estados Unidos llevó a cabo una misión de reconocimiento sobre una instalación militar que está construida sobre una serie de islas artificiales, dicen en Occidente, islotes que transformaron en islas, dicen los chinos, y que son de nuestra soberanía. Mucha arena que movieron, recuerdan que les dijimos, se han colocado enormes cantidades, miles de toneladas de arena, sobre lo que eran unos afloramientos de tipo natural y los transformaron en verdaderas bases. Esto, desde luego, no ha sido bien visto por las potencias occidentales, pero eso genera derechos en el mar. Las fuerzas occidentales, entiéndase Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, han sobrevolado allí, han tomado nota de cómo han cambiado las cosas y sobre todo han hecho presencia tratando de demostrar que no están del todo dispuestos a aceptar lo que generan en torno a esos nuevos islotes. Un equipo de un Poseidón P-8A, el más avanzado avión de vigilancia aérea y subacuático, estuvo volando sobre las islas, estamos a bordo de él en este momento, y la misión recibió múltiples advertencias de la Armada China para que el avión estadounidense se alejara. Estados Unidos está considerando efectuar estas misiones de vigilancia aún más cerca de esas islas y navegar buques de guerra de bandera de Estados Unidos a muy pocas millas de distancia como parte de una nueva y más robusta respuesta militar que deje claro que Estados Unidos no reconoce las proclamadas islas chinas como territorio de China. Esta es la primera vez que el gobierno ha permitido a los periodistas estar a bordo de una misión operativa del P-8 volando sobre aguas disputadas y es la primera vez que ha desclasificado video de las actividades de construcción de China. En el audio también aparecieron las llamadas chinas al avión estadounidense diciéndole que debe abandonar ese espacio aéreo. Esta es la Marina China, esta es la Marina China, por favor aléjese para evitar malentendidos. La Cancillería china en Beijing también tenía algo que decir al respecto. China está llevando a cabo la construcción dentro de nuestra propia esfera de soberanía para la búsqueda y salvamento marítimos, la seguridad de la pesca, la prevención de desastres y el control y la observación meteorológica en el mar meridional de China. El propósito de la construcción demuestra plenamente la tranquilidad y el deseo de beneficiar al público. Estados Unidos asume una posición infundada que no conduce a la solución de la controversia, la construcción de mutua confianza entre regiones y países, el mantenimiento de la paz y la estabilidad del mar meridional de China. Lo que hace es fomentar problemas con los países si continúa con sus acciones provocadoras. Luego a otra pregunta dijo: China insta a la parte estadounidense a respetar su postura y el principio de no tomar partido en el asunto del mar meridional de China. Este es un asunto de China, para manejar el conflicto desde la perspectiva de los hechos y en una actitud objetiva y justa, y hacer lo que es bueno para la paz regional y la estabilidad. China ha ordenado reiteradamente al avión de Estados Unidos que le mostrábamos desde a bordo
abandonar la zona en disputa. Vocera del Departamento de Estado, Mary Harf. The Benghazi-related emails from Clinton's So a couple of points. First, I can neither confirm. Sobre otros temas de actualidad decía, hay un par de puntos. Primero, no puedo ni confirmar ni negar la autenticidad de los documentos publicados por el New York Times. El departamento no ha compartido correos electrónicos de la Secretaría con cualquier organización de noticia, con ninguna. Algunas de las personas nos han pedido que así lo hiciéramos. También puedo decir que vamos a liberar muy pronto el primer grupo de documentos que han sido proporcionados a la comisión que se relaciona con Benghazi, como hemos hablado, bajo la ley de libertad de información, proceso de las normas al respecto, y vamos a estar haciéndolo muy pronto. Todo esto es referente a que el Departamento de Estado reitera que los aviones estadounidenses operaban en conformidad con el derecho internacional en las áreas disputadas del Mar de China Meridional y que continuarán haciéndolo consistente con la libertad de derecho de los usos legítimos del mar. Mary Harf dijo que habían sido emitidas varias advertencias verbales por los chinos, pero agregó que no iba a describir el incidente como una confrontación. Miami, Georgia. Más maniobras, más músculo militar. El comandante de la 173 Brigada de Infantería, John Patton, comandante estadounidense, declaraba hoy, después de mostrar músculo junto con los locales en maniobras combinadas. Durante las últimas 2 semanas hemos tenido una fantástica oportunidad de entrenar a fondo y seguiremos haciéndolo. Tropas de Estados Unidos y las de Georgia en ejercicios militares combinados. Comenzaron el 11 de mayo en formación teórica y deberían terminar el 24 de mayo. Simulacro táctico con fuego real como parte de los ejercicios. Georgia aspira a unirse a las tropas de la OTAN y ha contribuido a las operaciones militares de la OTAN en Irán y en Afganistán, haciendo buena letra a ver si al fin la dejan ingresar a la OTAN, pero la OTAN no quiere meterse en ese lío con Moscú por ahora. Por primera vez los Estados Unidos transportan, se recalentó ese cañón, hay que ponerle otro. Eso es un serio problema cuando se dispara mucho y muy seguido. Mal síntoma. Por primera vez los Estados Unidos transporta vehículos de combate Bradley al país desde su base en Europa para tomar parte de la formación. Mucha pólvora, mucho plomo. Durante las 2 últimas semanas hemos tenido una fantástica oportunidad de entrenar a fondo las habilidades individuales, soldado a soldado, de pie, uno al lado del otro, intercambiando técnicas y tácticas de cómo lograr sus puestos de trabajo y habilidades individuales. Ahora que hemos progresado hasta donde estamos hoy, la realización de un ejercicio de fuego real a nivel de escuadrón es posible y la estamos haciendo y buscamos algo más. Bueno, pequeña maniobra para la potencialidad de lo que estaba visto allí, pero hay algunas un poco más intensas en otras latitudes, sobre todo en Lituania, F-16, Typhoon, Eurofighters, toda la panoplia de lo que sería un escenario de confrontación aérea. Obviamente es un F-16, color de la cabina y el diseño sí lo indica, y la nariz no deja lugar a dudas. Despegue de alta performance, lleva sidewinders, lleva bombas y lleva tanques adicionales. Configuración para un... Y aquí, los Eurofighters y los Typhoon. Despegue de alta performance. Vean que rápidamente toma altura, como en situación de combate. Mucho oxígeno. Vean cómo sube y baja el pecho, compensando alguna G. Y todo esto sobre territorio báltico. F-16 con configuración completa.
un mensaje también para Moscú y la gente del Pacto de Varsovia. Eso es Riga, Latvia. Mientras esto ocurría en los cielos de Lituania, en Riga, Latvia, Petro Poroshenko llevaba un mensaje y una mano extendida, y ya veremos por qué. Vean el orificio de cañón del F-16. En la boca de salida mostraba manchas negras, quiere decir que habían disparado bastante, ¿eh? Todavía se ve de lejos ahí. Bueno, esto es una demostración de músculo poco frecuente en tiempos de paz, pero el mensaje es claro, ¿no? Las cosas se están recalentando. Los Typhoon y los F-16 en el espacio aéreo de Lituania. Ahí evidentemente tocaba tierra, el sacudoncito indicaba que lo hizo muy bien. Riga, Latvia, les hablaba del presidente ucraniano Petro Poroshenko, llamó a Rusia a respetar los acuerdos de Minsk y a retirar sus tropas de la Unión Europea, y los líderes orientales se encontraron en Riga, Latvia, en una cumbre donde el presidente ucraniano dijo: para Minsk tenemos los criterios principales: cerrar la frontera, retirar todas las tropas extranjeras, hacer un alto el fuego, retirar la artillería pesada y las armas, liberar a todos los rehenes y lanzar el proceso político, económico y humanitario. Y nosotros estaremos muy contentos de que hoy la Unión Europea pueda demostrar unidad y solidaridad con Ucrania. Luego dijo: no vemos ninguna alternativa al proceso de Minsk. Parecía que estaba reiterando lo dicho antes, ¿no? Y nosotros, como uno de los líderes de la Unión Europea, dijimos que Ucrania sería más blanco que el blanco de mantener todos los criterios, todas las cosas para poner en práctica el proceso de Minsk, que para él se ha vuelto un leitmotiv reiterativo, ¿no? Y ahora no deberíamos tener los problemas de poner a plena prueba la presencia del ejército ruso y las tropas regulares. Canciller Vladimir Makeyev estrechando las manos de Berzins, canciller bielorruso, diciendo: queremos que esta cumbre sirva para dar esperanza de que nuestra región seguirá siendo una piedra angular de la estabilidad y la paz, y no la piedra angular de la confrontación. La cumbre en Riga, marcada por la crisis de Ucrania. Todos los principales personajes del momento se hacen presentes. Comienza la cumbre de la Unión Europea y la Asociación Oriental en Riga para impulsar el acercamiento político y económico entre las dos partes. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, se ha referido a los soldados detenidos el miércoles en el este ucraniano. Tenemos todas las pruebas que demuestran la presencia del ejército ruso, de tropas rusas, como saben, la Cruz Roja Internacional y todos los demás. Y Ale Thorning-Schmidt dice: no creo que ningún país debiera tener que elegir entre la Unión Europea y Rusia. Creo que la reunión que tenemos hoy subraya nuestro compromiso con la Asociación Oriental y destaca que cada país es un país soberano y ellos tienen derecho de elegir por sí mismos. Bueno, oportunidad de foto, siguen las reuniones. Y Angela Merkel, en Riga, Latvia también, hizo unas declaraciones como cabía esperar, dado su alto perfil últimamente en el escenario internacional europeo, y se refirió a que le complace estar en Riga por invitación de unos anfitriones a los que calificó de maravillosos. In Riga zu Gast sein können bei wunderbaren Gastgebern und die östliche Partnerschaft hat sicherlich. La Asociación Oriental ha sido sin duda a través de tiempos difíciles en el pasado, pero es bueno que tengamos esta asociación. Estoy seguro de que tenemos un ejemplo a seguir aquí
lo que demuestra que la Unión Europea se distingue claramente de Rusia. Y aceptamos los distintos miembros de la Asociación Oriental, todos siguen caminos diferentes, se aceptan todas estas variadas formas de la Asociación Oriental, no es un instrumento para la expansión de la Unión Europea, sino más bien un instrumento para acercarse a la Unión Europea, que es la base sobre la que llevamos las conversaciones en la agenda de hoy. So werden wir die Gespräche heute Abend auch führen. Herzlichen Dank. Luego le siguió François Hollande. A su vez, declaró y dijo que no estaba aquí en Riga. Vamos a negociar la cuestión de Grecia. No es para eso. Pero es cierto que nos permite prepararnos para la fecha límite que se espera, en particular la reunión del Eurogrupo. Esto será al final del mes o principio de junio. Queremos encontrar soluciones con el señor Tsipras que nos permitan inculcar confianza para liberar los fondos que tenemos previsto. Así que será un debate, una discusión amistosa, pero una discusión en la que debemos esbozar soluciones. No es simplemente Francia y Alemania que deciden en lugar de Europa, ¿no? Sería un mal enfoque y no es mío y tampoco es el enfoque de Merkel. Por lo tanto, estamos trabajando para ver cómo solucionamos las cosas, al mismo tiempo transmitir un cierto número de mensajes útiles para Grecia y para Europa. Un certain nombre de mensajes útiles a la Grèce y útiles a l'Europe. Y luego dijo, es muy emotivo cuando un sitio contiene, como lo vemos aquí, riquezas que pertenecen a toda la humanidad. Y es muy grave cuando puede ser tomado por un grupo terrorista, pero al mismo tiempo hay masacres todos los días en Siria. Cada día hay actos de violencia que se están llevando a cabo contra la población. El Daesh, el régimen. Y hay monumentos que pertenecen al patrimonio de la humanidad que están en peligro. Pero al mismo tiempo tenemos que actuar para luchar contra el Daesh. Hay que encontrar una solución y eso es lo que Francia está haciendo y lo estamos haciendo durante estos días y desde hace tiempo. Me imagino que se refería a las fantásticas ruinas de Palmira, ¿no? Au patrimoine de l'humanité, mais en même temps, nous devons agir pour lutter contre Daesh et pour trouver une solution politique en Syrie. Et c'est ce que fait la France et ce qu'elle fait depuis longtemps. Se quejó de que no hubieran reaccionado antes, ¿no? Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dice, a una pregunta él dijo, bueno, yo les respondo que a los que afirman que la Asociación Oriental se dirige contra Rusia, no hay nada de esto. La Asociación Oriental Europea no es un concurso de belleza entre Rusia y la Unión Europea, pero permítame ser franco, la belleza sí cuenta. Si Rusia era un poco más suave, más encantadora, más atractiva, tal vez no tendría que compensar sus deficiencias con las tácticas destructivas, agresivas y de intimidación contra sus vecinos. Ironizó bien en vista de la situación difícil que tenemos, ¿no? En suma, la Unión Europea busca mantener su sociedad con las naciones del Este, aunque se acerque mucho a Rusia. Shortcomings by destructive, aggressive and bullying tactics against its neighbors. Bueno, todo esto venía por el lado civil de la OTAN, pero también hubo declaraciones importantes del área militar. El general Knut Bartels, como vocero autorizado, decía hoy ante todos sus pares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, vean, a pleno, ¿no? Eso sí que es la OTAN a pleno en el área militar. Decía, estamos bien informados, nos mantenemos bien informados entre nosotros, bien informados de lo que está pasando, pero en última instancia
Lo que importa es la cooperación oficial entre nuestros responsables políticos y entre los responsables militares. Hay que mantener en cuenta que son 22 naciones de la Unión Europea que son al mismo tiempo miembros de la OTAN y 22 miembros de la OTAN viceversa, ¿no? Miembros de la Unión Europea. Por lo que ya es una extensa cooperación dentro de las naciones, se trate de una u otra organización. We are also increasing the readiness. Forget that we have Operation Active Endeavour, which is operating in the Mediterranean and which provides a picture. Volvió como ayer a decir, tenemos la operación Active Endeavour, que está operando en el Mediterráneo y que proporciona una imagen que puede ser utilizada, entre otros, para hacer frente a los movimientos de las poblaciones que se organizan por parte de elementos criminales. Es un factor disuasivo. Y el general Philip Breedlove dijo, sí, a todas las cosas que ustedes preguntan, tengo una respuesta corta y una larga, ¿no? Estamos preocupados por toda clase de movimientos, porque algunas personas que son refugiados legítimos, que huyen de determinados gobiernos, cruzan hacia Europa, pero también entre ellos están en condiciones de camuflar a verdaderos terroristas. Y ese es el problema que no queremos que llegue al ámbito de la OTAN. La OTAN pide abordar el riesgo de extremistas entre inmigrantes que llegan por mar en el Mediterráneo, ¿no? Es decir, la OTAN está en una histeria colectiva, se pelea por una amenaza rusa por tierra, mar y aire, dicen algunos. Bueno, Estados Unidos se preocupó por el nuevo tanque Armata que mostraron los rusos, que es el mejor tanque del mundo, sin duda, y ahora está tratando de desarrollar un nuevo blindado para contrarrestar esto que tenemos en pantalla, el Armata, que hasta puede ser manejado a control remoto, ¿no? El Ripsaw Eco Victor II está fabricado por la empresa estadounidense Howe & Howe Technologies, que según indica está especializando en un vehículo no tripulado, que ahora quieren un tanque operado por control remoto, sobre todo para aprovechar los fines industriales, ¿no? Hasta ahora, lo cierto es que el Armata, que es el que se mostró recientemente en Moscú, y que es insuperable por todo lo que se ha fabricado hasta ahora en Occidente, le ha dado un gran dolor de cabeza a la OTAN, y por eso Estados Unidos ahora, por un lado, están pidiendo más presupuesto militar para el aparato tecnológico militar industrial, y por el otro decir, a ver, ¿cómo logramos algo que le haga frente a este tanque? Porque hasta ahora el Armata, esa versión que acaban de ver, tan tranquilita, tan limpia de perfil, es insuperable. Dolor de cabeza para la OTAN, pero están tratando de quitárselo. ¿Cuál es el analgésico? Lo veremos. Todavía está en el tablero de diseño. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Amanece bien informado sobre los temas que están en la agenda nacional e internacional. Más claro, no canta un gallo. Participa a través de nuestras cuentas en Twitter y conoce el análisis de las noticias junto al periodista Hernán Canorea. Nadie sabe lo que tiene si desconoce lo que tenía. Cantar de Gallos, de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Más BTV, más revolución. Él es Juan. Nunca en su vida ha trabajado en un banco. Sin embargo, es pieza fundamental para que millones de personas tengan acceso a la banca. Ella es María, y aunque no es doctora, su esfuerzo de todos los días ayuda a salvar vidas. También está Alberto, que no es agricultor, y aún así, gracias a su trabajo, toneladas de alimentos se producen, procesan y distribuyen a diario. Y cómo olvidar a Ernesto, quien sin ser profesor, año tras año ayuda a educar y graduar a jóvenes profesionales, técnicos, licenciados, ingenieros, gente talentosa y necesaria. Personas que con su trabajo de todos los días renuevan nuestro compromiso de hacer de las telecomunicaciones un servicio que garantice e impulse el desarrollo económico e integral del país. Por eso, hoy queremos celebrar 8 años conectados con el desarrollo productivo de Venezuela. CanTV.
Misión Vivienda Venezuela. 4 años construyendo hogares dignos y seguros para el bienestar del pueblo venezolano. A 48 meses de su creación, se han entregado más de 700.000 viviendas, de las cuales el 60% son construidas por el Poder Popular Organizado. Entregando la llave empieza un nuevo camino, que es la construcción con amor de un hogar de la patria, de una comunidad unida, de una nueva sociedad, el socialismo comunitario como expresión más grande de la existencia humana. Para celebrar este aniversario, el presidente Nicolás Maduro entregó 3.894 viviendas en 17 estados del país. Gracias primeramente también al presidente Chávez por la creación de la Gran Misión Vivienda y que gracias a que él vino a despertar ese pueblo, ¿verdad? Hoy vivimos en revolución y tenemos, ¿verdad?, una mejor calidad de vida. La Gran Misión Vivienda es una realidad. Esa realidad la estoy viviendo yo en este momento. Por eso estoy feliz, alegre, porque tengo un techo digno. Es que solo en revolución, las necesidades del pueblo son la prioridad. Gran Misión Vivienda. Venezuela. Ante la ola de calor que afecta a nuestro país, apaga, desconecta, llévalo a 23. Hagamos uso racional y eficiente de la energía. Es un compromiso con el planeta. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Desde la Primera, la Segunda Guerra, luego los conflictos regionales. Uno, cuando ha estudiado algo de eso, y en muchos de nuestros países es obligatorio, ¿no?, especialmente en el sur de la Patria Grande, la historia de aquellos pueblos de lo que es Tierra Santa y lo que es sus alrededores, ¿no? Entonces, cuando uno camina por la avenida de las procesiones en las ruinas de Babilonia, a uno se le paran los pelos de punta, ¿no? Pero igual lo más espectacular son las ruinas de Palmira, y eso ya no es en Irak, sino en Siria. Y esto se ha transformado también, como ocurrió en otros conflictos, en un choque de las brutalidades modernas con la capacidad de destruir y el fondo de la historia que viene de estas ruinas, más o menos bien conservadas, ¿no? Babilonia aquí, esta es la Mesopotamia bíblica, ¿no?, el Éufrates y el Tigris. Cuando uno está allí realmente se le paran los pelos, ¿no? Se dice que quien bebe agua del Éufrates o del Tigris vuelve, ¿no? Tal vez podamos volver una vez más. Pero en Siria el tema ahora es las espectaculares ruinas de Palmira. Y esto se mezcla una vez más con la capacidad destructiva moderna de los que toman aquellos lugares tan históricos como natural campo de confrontación y de batalla. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y la realidad nos muestra lo que no quisiéramos ver en esas que debieran ser perfectas zonas de turismo histórico y cultural. Yihadistas del Estado Islámico toman la histórica ciudad siria de Palmira. Se apoderaron el jueves de la totalidad de esta zona en el desierto sirio, haciendo temer por la destrucción de sus tesoros arqueológicos. Con la toma de este oasis fronterizo con Irak, controlan ya más de 95.000 kilómetros cuadrados en Siria. De hecho, controlan la mitad de Siria. Esto lo señaló el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos y lo recogió la France Press. Los combatientes del ejército islámico están en todos lados, en Tadmor, nombre árabe de Palmira, también junto al sitio arqueológico situado en el suroeste de la ciudad. Así lo dijo Rami Abdel Rahman, director del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Por su parte, Mohammad Hassan al-Mosni, militante originario de Palmira, aseguró que las tropas del gobierno se derrumbaron y se retiraron de todas las posiciones casi sin ofrecer resistencia.
Tras 8 días de combate, el ejército islámico reivindicó en Twitter la captura total de la ciudad, afirmando que las fuerzas del régimen habían huido, dejando detrás un número de muertos entre sus filas, pero también el control de muchos pozos petroleros y zonas de otros tipos de energía. Las tropas del gobierno sirio se retiraron de sus posiciones dentro y en la periferia de la ciudad, abandonando puestos militares en la Badilla, desierto sirio, en el aeropuerto militar y en la prisión en la que los yihadistas entraron por la noche. La mayoría se retiraron hacia la ciudad de Homs. Este combatiente del Estado Islámico dice: aquí estamos diciendo a la gente del Golfo, a los apóstatas, a los alawitas, lo juro por Dios, estamos llegando contra ustedes, a los hombres que aman la muerte tanto como ustedes aman la vida, somos nosotros. Amamos la muerte tanto como ustedes aman la vida. Cuando estamos vivos, combatimos hasta morir, porque hoy en día es una cuestión de ser o no ser para nosotros. En suma, el ejército islámico ha tomado control de 2 campos de gas al este de Palmira, según los activistas. Respecto a la situación en Palmira, que alberga ruinas que están incluidas en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, Albarazzi subrayó que dentro de la ciudad moderna reina la tranquilidad y que solo hay combates en la periferia septentrional, donde indicó que el ejército causó gran número de bajas a las filas del ejército islámico. Toda sombra del enemigo es borrada o llevada como trofeo. Ahora, una cosa es las ruinas de Palmira y otra cosa lo que ocurre en los alrededores, en las ciudades un poco más modernas que es donde estamos ahora, ¿no? Estamos en Palmira, en Homs, en la provincia de Homs. Los retratos del presidente Hafez el-Assad son arrancados de las paredes. Todo lo que represente una idea de gobierno también. Y en general, cantando Allahu Akbar, Dios es grande, se adueñaron de todo lo que tuviera aspecto civil, militar, todo lo que pudiera haber en esas zonas que fueron abandonadas por las tropas del gobierno. Ahora estamos en Palmira, pero la Palmira moderna, ¿no? Palmira, en la versión árabe de la misma palabra aramea, significa algo así como ciudad de los árboles de dátil. En la actualidad, solo persisten sus amplias ruinas que son foco de abundante actividad turística internacional cuando no hay guerra. La antigua Palmira fue la capital del imperio de Palmira bajo el efímero reinado de la reina Zenobia entre los años 268 y 272. Fue elegida como Patrimonio de la Humanidad en 1980. El 20 de junio de 2013, la UNESCO la incluyó a todos los sitios sirios en la lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro para alertar sobre los riesgos a los que están expuestos debido a la guerra civil en Siria. En la vecindad del oasis de Afka se produjeron los primeros enfrentamientos de los que se conoce su existencia de los archivos de Mari. En la Biblia se menciona con los nombres de Tadmor y Tamar, aunque hay cierta confusión con otra ciudad cerca del Mar Muerto. Durante el predominio de los seleucidas en Siria, Palmira consiguió su independencia. En el año 41 a.C., habitantes de Palmira huyeron de las tropas de Marco Antonio hacia el otro lado del Éufrates. En el siglo I a.C., Siria se había convertido en provincia romana y la ciudad prosperó enormemente con el comercio de caravanas, al estar situada justo en la ruta de la seda, independiente entre 2 imperios, la definió Plinio el Viejo. Tras una visita del emperador Adriano, otorgó a Palmira los derechos de ciudad libre y cambió el nombre de Palmira por Adriana. Tras la captura en el año 260 del emperador romano Valeriano en guerra contra los sasánidas, Palmira defendió las fronteras bajo el mando del gobernador Septimio Odenato, y tras su asesinato en el 267, su viuda Zenobia, en nombre de su hijo Basbalato, estableció en Palmira
la ciudad de un reino que extendió por Siria y el Líbano. Mantuvo su independencia durante 4 años frente al acoso de Roma, consiguiendo extender su área de influencia hasta Egipto. Damasco, Siria. Abdulkarim, jefe de las antigüedades sirias, jefe del museo, se refería a esto y cómo en medio de una guerra se puede preservar tanta riqueza histórica. Espectacular toma de Palmira, ¿eh? Todavía se conserva de una manera impresionante. Eso es caminar sobre la historia. Pero las guerras normalmente no respetan mucho esto. Están tratando de no combatir en estas áreas. Sería un crimen de lesa humanidad. El jefe de los museos en Siria, Mamun Abdulkarim, el hombre que trata de preservar aún en plena guerra las actividades. Nos hemos puesto en procedimientos eficientes. En este periodo hemos ahorrado cientos de excepcionales bellezas, estatuas. Hemos guardado todo lo que hemos podido porque estaban bajo fuego de francotiradores. Y con 2 de nuestros trabajadores lesionados durante este proceso intentando salvar estas riquezas históricas. Estas estatuas están ahora a salvo, lugares seguros, pero los hermosos templos, cómo proteger los bellos cementerios, los hermosos templos y estos monumentos que están presentes en la ciudad. Imagínense, una ciudad arqueológica se convierte en campo de batalla entre los delincuentes y los defensores de la ciudad. Bueno, al menos existe la determinación de Siria, del pueblo sirio, de no renunciar a Palmira. Se defenderá con todas sus fuerzas, con el fin de evitar que los combatientes del Estado Islámico entren en la ciudad. Pero también hay responsabilidades internacionales en las que necesitamos la ayuda de la comunidad internacional. Esto es patrimonio de la humanidad. Esto es una batalla internacional. Si tiene éxito, no será una victoria contra el pueblo sirio, ni contra Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, así como la comunidad internacional, deben, por lo menos, impedir el avance de los refuerzos a los grupos que ya se han introducido en la ciudad. Hay que preservar esta riqueza histórica. Es imposible pensar en lo contrario. En suma, el gobierno sirio retira cientos de estatuas de Palmira ante el avance del Estado Islámico. Estados Unidos acelera el envío de misiles a Irak ante la ofensiva del Estado Islámico. Estados Unidos ha acelerado el envío de 1000 misiles antitanques a las fuerzas militares de Irak para combatir las estrategias del Estado Islámico de usar expansivamente ataques suicidas con vehículos. Se espera que el envío llegue a comienzos de junio, de acuerdo a la información del New York Times. Estados Unidos busca aumentar el respaldo a las fuerzas iraquíes. Obama de alguna manera se mantenía allí. La hermosa Moscú en un día soleado, muy renovada después del aniversario. Vladimir Vladimirovich Putin decía hoy: nosotros estamos hablando de miles de millones de dólares de inversiones. Hace una pausa, como siempre, para esperar al traductor. Hablaba con el primer ministro iraquí, Haidar al-Abadi. Estamos desarrollando relaciones en la zona humanitaria de nuestra cooperación en el área de la tecnología militar. Irak es nuestro viejo socio y confiable en la región. A pesar de todas las dificultades de la economía mundial y las dificultades de la región, nuestras relaciones se desarrollan con gran éxito. Haidar al-Abadi, primer ministro, dice: de hecho, como usted bien ha dicho, hay empresas rusas que nos están ayudando en esferas como la cooperación militar, la cooperación técnica y en las esferas de petróleo y de las inversiones. Nos gustaría mucho ver la visita, de ser beneficioso,
para nuestra cooperación en la lucha contra el terrorismo, no solo en Irak, sino en toda la región. Es algo que esperamos de esta nueva visita aquí. En suma, Irak fue a Moscú a pedir ayuda a Rusia en su lucha contra el ejército islámico. Entendemos que la amenaza terrorista no solo afecta a Irak, sino también a los países limítrofes, ha afirmado Dmitry Medvedev también con su homólogo. El gran reloj del Kremlin, la hermosa tarde soleada. Durante el encuentro en Moscú, Al-Abadi ha considerado que ambos lados puedan desarrollar la cooperación técnico-militar y se está llevando a cabo esto pese a la oposición. En Cuba, delegados de Estados Unidos y delegados cubanos sentados a una mesa de importantes negociaciones, y miren quién está allí, ¿no? Comienza la tercera ronda de negociaciones Cuba-Estados Unidos, esta vez en Washington. El encuentro del 21 de mayo se reúne Josefina Vidal, directora general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, y Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunto para Latinoamérica. Esta es la tercera reunión en persona de los jefes negociadores desde marzo, la cuarta desde el anuncio del pasado 17 de diciembre de los presidentes Raúl Castro y Barack Obama, que dio inicio a un proceso para avanzar hacia el restablecimiento de lazos diplomáticos rotos desde 1961. Ambiente distendido, proclive a la voluntad de ambos bandos de llegar a un acuerdo. La última ronda de negociaciones había tenido lugar en marzo en La Habana, casi un mes antes de que se celebrara la Cumbre de las Américas en Panamá, donde Raúl y Obama tuvieron un encuentro. Good afternoon, everybody. I'll let the Secret Service speak to what sort of threat they may. Is the administration committed to be more respectful of the Vienna Convention towards the behavior of the American diplomats? Aquí dice, la administración está comprometida a ser más respetuosa de la Convención de Viena hacia el comportamiento de los diplomáticos estadounidenses en La Habana, por ejemplo. ¿Cree que el programa para el cambio de régimen continuará o no? ¿Tiene alguna observación sobre eso? ¿Crees que es posible que Obama también utilice las prerrogativas ejecutivas para ampliar los vínculos con Cuba? The president did state back in December when he made the announcement about the change in our Cuban policy. Bueno, el presidente declaró en diciembre, cuando se hizo el anuncio sobre el cambio de nuestra política hacia Cuba, su intención de trabajar en coordinación con el gobierno cubano para abrir una embajada de Estados Unidos en Cuba y una embajada cubana aquí en los Estados Unidos. Esa es la intención y eso es lo que los diplomáticos que se reúnen hoy están discutiendo. Eso sería un paso más en el camino hacia la normalización de las relaciones entre nuestros dos países. Uno de los muchos puntos de fricción en estas conversaciones ha sido las reglas que rigen las actividades y movimientos de los diplomáticos de Estados Unidos en Cuba. Y así lo dejamos ver a ellos para resolver estas diferencias. Esperamos un acuerdo que permitirá a los diplomáticos estadounidenses en Cuba hacer lo que hacemos los diplomáticos estadounidenses en países de todo el mundo, que es participar con los líderes de gobierno, sino también con la gente. Y en este caso nos gustaría dar la bienvenida a la oportunidad de que los diplomáticos estadounidenses tengan la oportunidad de actuar más libremente con el pueblo cubano, entre ellos los ciudadanos que viven fuera de La Habana. Hay una oportunidad para que los diplomáticos de Estados Unidos puedan reunirse, ya sabes, con los cubanos que no pueden ser parte o incluso de apoyo al gobierno cubano, y que tienen este tipo de libertad y la capacidad de participar. Es importante esta relación entre Estados Unidos y Cuba. Is an important part of our relationship between the United States and Cuba in terms of getting this done before the deadline. A casa llena la sala de prensa hoy. The United States. Los Estados Unidos y el presidente Obama en particular, como lo ha expresado directamente el presidente Castro, está interesado en romper algunas de las barreras que permanecen entre nuestros dos países. Breaking down some of the barriers that remain between our two countries, and he believes that the interest in. Y él cree que los intereses de los Estados Unidos han mejorado en gran medida por la que existe un importante mercado cubano para los bienes de Estados Unidos que nos permitiría a nuestras empresas beneficiarse de este tipo de relación. Pero también el presidente cree que es el mayor compromiso entre Estados Unidos y Cuba convocar este tipo de cambio que nos gustaría ver en los términos del gobierno.
We continue to have significant concerns about the way that the Cuban government all too often fails to respect el trato del gobierno de Cuba a los cubanos. Seguimos teniendo preocupaciones significativas acerca de la forma en que el gobierno cubano, con demasiada frecuencia, no respeta los derechos humanos universales básicos que son tan queridos en este país. Hay demasiados activistas políticos cubanos, periodistas cubanos, que ven su libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de expresión en suma pisoteada por el gobierno cubano. Y eso sigue siendo una fuente de gran preocupación, no solo por parte del presidente de Estados Unidos, sino una gran cantidad de los estadounidenses. Bastante agresiva las declaraciones del vocero de prensa, si es este el tono en que va a haber acercamiento, ¿no? Dijo, bueno, yo sé que hay una persona en particular que espera que el presidente Obama estará en La Habana en algún momento en el futuro relativamente cercano, y eso es el propio presidente Obama. Sé que le encantará la oportunidad de visitar la isla de Cuba y La Habana en particular. Brasilia, la gran explanada de Planalto. El himno de la República Oriental del Uruguay recibía a Tabaré Vázquez, su comitiva. Dilma Rousseff le recibía con todos los honores. Al fin y al cabo no se trata de fútbol, ¿no? Dilma está más delgada, ¿eh? Un interesante cambio de imagen acá. Aparte de lo que puede haber hecho Pitangui, ¿no? Esse propósito é estabelecer processo de intercâmbio. Nuestro objetivo es establecer un intercambio permanente de electricidad entre nuestros dos países. Esto ha salido de un acuerdo sin precedentes entre Brasil y Uruguay que se está negociando actualmente. Se destacan como ejemplo y modelo para las futuras alianzas con Brasil a lo largo de toda América del Sur. Será exemplo e modelo para futuras parcerias do Brasil em toda a América do Sul. Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos. Escolha que contou com o apoio do Brasil. Deberíamos tomar decisiones y desplegar acciones tanto en la agenda interna como en la externa del Mercosur. En lo que refiere a la agenda interna, mejorar la zona de libre comercio con objetivos precisos y alcanzables. Simultáneamente, y en referencia a la agenda externa, definir las modalidades de negociación que otorguen a sus miembros ciertas flexibilidades para que aquellos que lo desean puedan avanzar en conjunto con otros socios comerciales, tal cual usted lo explicitó muy claramente. En suma, Tabaré dijo que es necesario alinear al Mercosur con la realidad política y económica. No se trata, por supuesto que no se trata de repartir quejas y reproches por esta situación que nos involucra a todos, ni de extenderle, muchísimo menos de extenderle al Mercosur una partida de defunción, ni de reducirlo a reuniones y discursos, sino por el contrario, de sincerarlos y sincerarlo para rescatarlo, reanimarlo, fortalecerlo y ponerlo al servicio de sus estados parte y fundamentalmente al servicio de nuestros pueblos. Mientras esto ocurría en Brasilia, reafirmando las excelentes históricas relaciones bilaterales, la presidenta Bachelet en Chile dice que la nación austral está viviendo uno de los procesos transformadores más importantes de su historia. Nuevo mandato, nuevo énfasis. La Constitución es para todos y por ello todos deben participar en su diseño y aprobación. Por eso llevaremos a cabo un proceso constituyente que garantice un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional
legítimo y confiable. Avanzar en la creación de mejores estándares en cada ámbito de nuestra vida común. Chile está viviendo uno de los procesos transformadores más importantes de su historia. Lo que tenemos ante nosotros es una oportunidad de construir entre todos un mejor país. Y este cambio no será la obra solo de un gobierno o de un sector político. Las grandes transformaciones nacerán de los corazones y las voluntades de todos los ciudadanos. Y mientras esto ocurría a nivel oficial, en las calles la realidad era otra. Está precisamente observando. En este punto se había instalado una tremenda barricada con madera que saca el puerto. Están lanzando también granadas lacrimógenas en contra de los estudiantes. Aquí en plena avenida Pedro Montt de Valparaíso, el centro de los incidentes a esta hora. Como de costumbre, hay dos Chiles, pero hay una sola represión. Sin embargo, dicen que en cuanto a justicia, este año presentarán un nuevo proyecto del Código Penal para poner al día el actual, que se remonta a 1874, para adecuar la normativa a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. ¿Será así? Cabo Cañaveral, Florida. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha lanzado desde la base de Cabo Cañaveral el avión espacial no tripulado X-37 Bravo. PC-5 payload with the Atlas V launch vehicle for the United States Air Force. La nave ha sido puesta en órbita por un cohete Atlas Victor y la duración y el objetivo de la misión son secretos, ya que se trata de un proyecto ultra secreto. En todo caso, ha habido ya ensayos y luego de colocar en órbitas vehículos parecidos, aquellos hicieron un aterrizaje a control remoto en la base Vandenberg de la Fuerza Aérea al otro extremo de los Estados Unidos, en California. Por ahora, el avión espacial no tripulado X-37 Bravo parece haber entrado correctamente en órbita y promete, como cabe suponer, recoger información de todo tipo. Alguna de las más lejanas tomas allá abajo quedaba lo que quedaba de Cabo Cañaveral, casi irreconocible, ¿no? Bueno, nos dicen que lo lanzaron, señalan y muestran cómo ahí están separándose una de las etapas y luego entra el verdadero equipo en la órbita. Estos son los motores con los cuales empieza a actuar autónomamente a control remoto. Ya alcanzamos a ver la curvatura terrestre, lo que indica que estamos en altura orbital. Ahora, ¿qué se va a hacer con esto? Hay correcciones, el cambio de sombra lo indica. ¿Qué se va a hacer con esto y para qué esto? Es un misterio que seguirá como tal, pero al menos han dicho, ojo, lo estamos lanzando y sabemos que dominamos esta tecnología y para eso la usamos. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Un saludo a la cadena de mando y tripulantes del Bravo Eco 11. Nuestro legendario buque escuela, el Embajador Sin Fronteras, se prepara para una nueva misión. Acusamos recibo de la invitación que nos hace el comando. Y desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de Venezuela, finaliza aquí este dossier, el programa decano de información internacional en todo el hemisferio. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Disponga usted de las cámaras, señor director.
teníamos previsto. Así que será un debate, una discusión amistosa, pero una discusión en la que debemos esbozar soluciones. No es simplemente Francia y Alemania que deciden en lugar de Europa, ¿no? Sería un mal enfoque y no es mío y tampoco es el enfoque de Merkel. Por lo tanto, estamos trabajando para ver cómo solucionamos las cosas, al mismo tiempo transmitir un cierto número de mensajes útiles para Grecia y para Europa. Un certain nombre de mensajes útiles a la Grèce y útiles a l'Europe. Y luego dijo, es muy emotivo cuando un sitio contiene, como lo vemos aquí, riquezas que pertenecen a toda la humanidad. Y es muy grave cuando puede ser tomado por un grupo terrorista, pero al mismo tiempo hay masacres todos los días en Siria. Cada día hay actos de violencia que se están llevando a cabo contra la población. El Daesh, el régimen. Y hay monumentos que pertenecen al patrimonio de la humanidad que están en peligro. Pero al mismo tiempo tenemos que actuar para luchar contra el Daesh. Hay que encontrar una solución y eso es lo que Francia está haciendo y lo estamos haciendo durante estos días y desde hace tiempo. Me imagino que se refería a las fantásticas ruinas de Palmira, ¿no? Au patrimoine de l'humanité, mais en même temps, nous devons agir pour lutter contre Daesh et pour trouver une solution politique en Syrie. Et c'est ce que fait la France et ce qu'elle fait depuis longtemps. Se quejó de que no hubieran reaccionado antes, ¿no? Presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, dice, a una pregunta él dijo, bueno, yo les respondo que a los que afirman que la Asociación Oriental se dirige contra Rusia, no hay nada de esto. La Asociación Oriental Europea no es un concurso de belleza entre Rusia y la Unión Europea, pero permítanme ser franco, la belleza sí cuenta. Si Rusia era un poco más suave, más encantadora, más atractiva, tal vez no tendría que compensar sus deficiencias con las tácticas destructivas, agresivas y de intimidación contra sus vecinos. Ironizó bien en vista de la situación difícil que tenemos, ¿no? En suma, la Unión Europea busca mantener su sociedad con las naciones del este, aunque se acerque mucho a Rusia. By destructive, aggressive and bullying tactics against its neighbors. Bueno, todo esto venía por el lado civil de la OTAN, pero también hubo declaraciones importantes del área militar. El general Knut Bartels, como vocero autorizado, decía hoy ante todos sus pares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, vean, a pleno, ¿no? Eso sí que es la OTAN a pleno en el área militar. Decía, estamos bien informados, nos mantenemos bien informados entre nosotros, bien informados de lo que está pasando, pero en última instancia lo que importa es la cooperación oficial entre nuestros responsables políticos y entre los responsables militares. Hay que mantener en cuenta que son 22 naciones de la Unión Europea que son al mismo tiempo miembros de la OTAN y 22 miembros de la OTAN viceversa, ¿no? Miembros de la Unión Europea. Por lo que ya es una extensa cooperación dentro de las naciones, se trate de una u otra organización. We are also increasing the readiness. Forget that we have Operation Active Endeavour, which is operating in the Mediterranean and which provides a picture. Volvió como ayer a decir, tenemos la operación Active Endeavour, que está operando en el Mediterráneo y que proporciona una imagen que puede ser utilizada, entre otros, para hacer frente a los movimientos de las poblaciones que se organizan por parte de elementos criminales. Es un factor disuasivo. Y el general Philip Breedlove dijo, sí, a todas las cosas que ustedes preguntan tengo una respuesta corta y una larga, ¿no? Estamos preocupados por toda clase de movimientos, porque algunas personas que son refugiados legítimos, que huyen de determinados gobiernos, cruzan hacia Europa, pero también entre ellos están en condiciones de camuflar a verdaderos terroristas. Y ese es el problema que no queremos que llegue al ámbito de la OTAN. La OTAN pide abordar el riesgo de extremistas entre inmigrantes que llegan por mar en el Mediterráneo, ¿no? Es decir,
La OTAN está en una histeria colectiva, se pelea por una amenaza rusa por tierra, mar y aire, dicen algunos. Bueno, Estados Unidos se preocupó por el nuevo tanque Armata que mostraron los rusos, que es el mejor tanque del mundo, sin duda, y ahora está tratando de desarrollar un nuevo blindado para contrarrestar esto que tenemos en pantalla, el Armata, que hasta puede ser manejado a control remoto, ¿no? El Ripsaw Eco Victor II está fabricado por la empresa estadounidense Howe & Howe Technologies, que según indica está especializando en un vehículo no tripulado, que ahora quieren un tanque operado por control remoto, sobre todo para aprovechar los fines industriales, ¿no? Hasta ahora, lo cierto es que el Armata, que es el que se mostró recientemente en Moscú, y que es insuperable por todo lo que se ha fabricado hasta ahora en Occidente, le ha dado un gran dolor de cabeza a la OTAN, y por eso Estados Unidos ahora, por un lado, está pidiendo más presupuesto militar para el aparato tecnológico militar industrial, y por el otro decir, a ver, ¿cómo logramos algo que le haga frente a este tanque? Porque hasta ahora el Armata, esa versión que acaban de ver, tan tranquilita, tan limpia de perfil, es insuperable. Dolor de cabeza para la OTAN, pero están tratando de quitárselo. ¿Cuál es el analgésico? Lo veremos. Todavía está en el tablero de diseño. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se vayan, ya volvemos. Amanece bien informado sobre los temas que están en la agenda nacional e internacional. Más claro, no canta un gallo. Participa a través de nuestras cuentas en Twitter y conoce el análisis de las noticias junto al periodista Hernán Canorea. Nadie sabe lo que tiene si desconoce lo que tenía. Cantar de Gallos, de lunes a viernes a las 5:30 de la mañana. Más BTV, más revolución. Él es Juan. Nunca en su vida ha trabajado en un banco. Sin embargo, es pieza fundamental para que millones de personas tengan acceso a la banca. Ella es María, y aunque no es doctora, su esfuerzo de todos los días ayuda a salvar vidas. También está Alberto, que no es agricultor, y aún así, gracias a su trabajo, toneladas de alimentos se producen, procesan y distribuyen a diario. Y cómo olvidar a Ernesto, quien sin ser profesor, año tras año ayuda a educar y graduar a jóvenes profesionales, técnicos, licenciados, ingenieros, gente talentosa y necesaria. Personas que con su trabajo de todos los días renuevan nuestro compromiso de hacer de las telecomunicaciones un servicio que garantice e impulse el desarrollo económico e integral del país. Por eso, hoy queremos celebrar 8 años conectados con el desarrollo productivo de Venezuela. CanTV. Gran Misión Vivienda Venezuela. 4 años construyendo hogares dignos y seguros para el bienestar del pueblo venezolano. A 48 meses de su creación, se han entregado más de 700.000 viviendas, de las cuales el 60% son construidas por el Poder Popular Organizado. Entregando la llave empieza un nuevo camino, que es la construcción con amor de un hogar de la patria, de una comunidad unida, de una nueva sociedad, el socialismo comunitario como expresión más grande de la existencia humana. Para celebrar este aniversario, el presidente Nicolás Maduro entregó 3.894 viviendas en 17 estados del país. Gracias primeramente también al presidente Chávez por la creación de la Gran Misión Vivienda, y que gracias a que él vino a despertar ese pueblo, ¿verdad? Hoy vivimos en revolución y tenemos, ¿verdad?, una mejor calidad de vida. La Gran Misión Vivienda es una realidad. Esa realidad la estoy viviendo yo en este momento. Por eso estoy feliz, alegre, porque tengo un techo digno. Es que solo en revolución, las necesidades del pueblo son la prioridad. Gran Misión Vivienda. Venezuela. Ante la ola de calor que afecta a nuestro país,
Apaga, desconecta, llévalo a 23. Hagamos uso racional y eficiente de la energía. Es un compromiso con el planeta. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Desde la Primera, la Segunda Guerra, luego los conflictos regionales, uno, cuando ha estudiado algo de eso, y en muchos de nuestros países es obligatorio, ¿no? Especialmente en el sur de la patria grande, con ninguno. Algunas de las personas nos han pedido que así lo hiciéramos. También puedo decir que vamos a liberar muy pronto el primer grupo de documentos que han sido proporcionados a la comisión que se relaciona con Benghazi, como hemos hablado, bajo la ley de libertad de información, proceso de las normas al respecto, y vamos a estar haciéndolo muy pronto. Todo esto es referente a que el Departamento de Estado reitera que los aviones estadounidenses operaban en conformidad con el derecho internacional en las áreas disputadas del Mar de China Meridional y que continuarán haciéndolo consistente con la libertad de derecho de los usos legítimos del mar. Mary Harf dijo que habían sido emitidas varias advertencias verbales por los chinos, pero agregó que no iba a describir el incidente como una confrontación. Miami, Georgia. Más maniobras, más músculo militar. El comandante de la 173 Brigada de Infantería, John Patton, comandante estadounidense, declaraba hoy, después de mostrar músculo junto con los locales en maniobras combinadas. Durante las últimas 2 semanas hemos tenido una fantástica oportunidad de entrenar a fondo y seguiremos haciéndolo. Tropas de Estados Unidos y las de Georgia en ejercicios militares combinados. Comenzaron el 11 de mayo en formación teórica y deberían terminar el 24 de mayo. Simulacro táctico con fuego real como parte de los ejercicios. Georgia aspira a unirse a las tropas de la OTAN y ha contribuido a las operaciones militares de la OTAN en Irán y en Afganistán, haciendo buena letra a ver si al fin la dejan ingresar a la OTAN, pero la OTAN no quiere meterse en ese lío con Moscú por ahora. Por primera vez los Estados Unidos transportan, se recalentó ese cañón, hay que ponerle otro. Eso es un serio problema cuando se dispara mucho y muy seguido. Mal síntoma. Por primera vez los Estados Unidos transporta vehículos de combate Bradley al país desde su base en Europa para tomar parte de la formación. Mucha pólvora, mucho plomo. Durante las 2 últimas semanas hemos tenido una fantástica oportunidad de entrenar a fondo las habilidades individuales, soldado a soldado, de pie, uno al lado del otro, intercambiando técnicas y tácticas de cómo lograr sus puestos de trabajo y habilidades individuales. Ahora que hemos progresado hasta donde estamos hoy, la realización de un ejercicio de fuego real a nivel de escuadrón es posible y la estamos haciendo y buscamos algo más. Bueno, pequeña maniobra para la potencialidad de lo que estaba visto allí, pero hay algunas un poco más intensas en otras latitudes, sobre todo en Lituania, F-16, Typhoon, Eurofighters, toda la panoplia de lo que sería un escenario de confrontación aérea. Obviamente es un F-16, color de la cabina y el diseño sí lo indica, y la nariz no deja lugar a dudas. Despegue de alta performance, lleva sidewinders, lleva bombas y lleva tanques adicionales. Configuración para un... Y aquí, los Eurofighters y los Typhoon. Despegue de alta performance. Vean que rápidamente toma altura, como en situación de combate.
mucho oxígeno. Vean cómo sube y baja el pecho, compensando alguna G. Y todo esto sobre territorio báltico. F-16 con configuración completa. Un mensaje también para Moscú y la gente del Pacto de Varsovia. Eso es Riga, Latvia. Mientras esto ocurría en los cielos de Lituania, en Riga, Latvia, Petro Poroshenko llevaba un mensaje y una mano extendida, y ya veremos por qué. Vean el orificio de cañón del F-16. En la boca de salida mostraba manchas negras, quiere decir que habían disparado bastante, ¿eh? Todavía se ve de lejos ahí. Bueno, esto es una demostración de músculo poco frecuente en tiempos de paz, pero el mensaje es claro, ¿no? Las cosas se están recalentando. Los Typhoon y los F-16 en el espacio aéreo de Lituania. Ahí evidentemente tocaba tierra, el sacudoncito indicaba que lo hizo muy bien. Riga, Latvia, les hablaba del presidente ucraniano Petro Poroshenko, llamó a Rusia a respetar los acuerdos de Minsk y a retirar sus tropas de la Unión Europea, y los líderes orientales se encontraron en Riga, Latvia, en una cumbre donde el presidente ucraniano dijo: para Minsk tenemos los criterios principales: cerrar la frontera, retirar todas las tropas extranjeras, hacer un alto al fuego, retirar la artillería pesada y las armas, liberar a todos los rehenes y lanzar el proceso político, económico y humanitario. Y nosotros estaremos muy contentos de que hoy la Unión Europea pueda demostrar unidad y solidaridad con Ucrania. Luego dijo: no vemos ninguna alternativa al proceso de Minsk. Parecía que estaba reiterando lo dicho antes, ¿no? Y nosotros, como uno de los líderes de la Unión Europea, dijimos que Ucrania sería más blanco que el blanco de mantener todos los criterios, todas las cosas para poner en práctica el proceso de Minsk, que para él se ha vuelto un leitmotiv reiterativo, ¿no? Y ahora no deberíamos tener los problemas de poner a plena prueba la presencia del ejército ruso y las tropas regulares. Canciller Vladimir Makeyev estrechando las manos de Berzins, canciller bielorruso, diciendo: queremos que esta cumbre sirva para dar esperanza de que nuestra región seguirá siendo una piedra angular de la estabilidad y la paz, y no la piedra angular de la confrontación. La cumbre en Riga, marcada por la crisis de Ucrania. Todos los principales personajes del momento se hacen presentes. Comienza la cumbre de la Unión Europea y la Asociación Oriental en Riga para impulsar el acercamiento político y económico entre las dos partes. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, se ha referido a los soldados detenidos el miércoles en el este ucraniano. Tenemos todas las pruebas que demuestran la presencia del ejército ruso, de tropas rusas, como saben, la Cruz Roja Internacional y todos los demás. Y Ale Thorning-Schmidt dice: no creo que ningún país debiera tener que elegir entre la Unión Europea y Rusia. Creo que la reunión que tenemos hoy subraya nuestro compromiso con la Asociación Oriental y destaca que cada país es un país soberano y ellos tienen derecho de elegir por sí mismos. Bueno, oportunidad de foto, siguen las reuniones. Y Angela Merkel en Riga, Latvia también, hizo unas declaraciones como cabía esperar, dado su alto perfil últimamente en el escenario internacional europeo, y se refirió a que le complace estar en Riga por invitación de unos anfitriones a los que calificó de maravillosos.
In Riga zu Gast sein können bei wunderbaren Gastgebern und die östliche Partnerschaft hat sicherlich. La Asociación Oriental ha sido sin duda a través de tiempos difíciles en el pasado, pero es bueno que tengamos esta asociación. Estoy seguro de que tenemos un ejemplo a seguir aquí, lo que demuestra que la Unión Europea se distingue claramente de Rusia. Y aceptamos los distintos miembros de la Asociación Oriental, todos siguen caminos diferentes, se aceptan todas estas variadas formas de la Asociación Oriental, no es un instrumento para la expansión de la Unión Europea, sino más bien un instrumento para acercarse a la Unión Europea, que es la base sobre la que llevamos las conversaciones en la agenda de hoy. So werden wir die Gespräche heute Abend auch führen. Herzlichen Dank. Luego le siguió François Hollande. A su vez, declaró y dijo que no estaba aquí en Riga. Vamos a negociar la cuestión de Grecia. No es para eso. Pero es cierto que nos permite prepararnos para la fecha límite que se espera, en particular la reunión del Eurogrupo. Esto será al final del mes o principio de junio. Queremos encontrar soluciones con el señor Tsipras que nos permitan inculcar confianza para liberar los fondos que tenemos. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que, como les habíamos señalado, están ahora demostrados en lo que vamos a compartir con ustedes. Les habíamos dicho que en este intento de marcar áreas de influencias hay un extraño reverdecer de conceptos que sería ya un lugar común hablar de una especie de retorno a la Guerra Fría, pero las viejas áreas de influencia siguen con sus mismas zonas de roce y ahora, como una gran demostración de poderío, en una combinación difícil de ponerse a tono con ella, imagínense esto, ¿no? Rusia y todo lo que representa, más China y todo lo que representa, ahora actuando en forma conjunta, a través de sus fuerzas armadas, aeronavales, nada menos que en el Mediterráneo, ¿no? Lo que siempre para la OTAN había sido, en la época posguerra fría, como llamaban los romanos el Mare Nostrum, ¿no? Esto es una demostración de fuerza más que interesante, porque si algo va a ocurrir, de alguna manera tendría que ocurrir por allí. No es la única zona, ¿no? Pero lo interesante es ver lo que están mostrando y, desde luego, nos muestran lo que quieren. Pero es interesante lo que han querido mostrar. Y esto es todo un mensaje. De manera que veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y que sean los protagonistas. Vean esta maravillosa toma, ¿no? El Mediterráneo con una tranquilidad desacostumbrada en sus aguas. Y lo demás es lo que les contaremos ahora. Buques de China y Rusia. Maniobras, cabo de abordaje, giving line, y esta gente diciendo, bueno, pero asegúralo de una vez. La hermosa arquitectura naval de la época soviética y una demostración de fuerza muy interesante en las tranquilas, por ahora, aguas del Mediterráneo. Buques de guerra de China y de Rusia iniciaron prácticas de tiro, de artillería, lanzamientos de cargas de profundidad y otros ejercicios como rescate de hombre al agua en el Mediterráneo como parte de las maniobras navales conjuntas que culminan, informó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa de Rusia,
para la Armada, capitán de navío Igor Dígalo. En el marco de la fase activa de las maniobras chino-rusas, Interacción Marítima 2015. Con abordaje y control de unidades, como estamos viendo, los chinos han demostrado su estado de preparación a la altura de los mejores del mundo. Unidades que pueden ver muy modernas en su arquitectura y en su concepto, porque ya la vieja artillería de la Armada no aparece, pero sí aparecen los lanzadores de misiles, ¿no? Esto sí que es la superartillería moderna, pero es la misilística, ¿no? Han cambiado todos los perfiles de las unidades. Y cuando suena la alarma, Rusia y China, en sus primeras maniobras navales en el Mediterráneo, dispararon sus piezas de artillería contra hipotéticos enemigos, lanzaron cargas de profundidad, participaron en simulacros de guerra de radioelectrónica y en la localización y hundimiento de submarinos enemigos. El comandante en jefe de la Armada rusa, Víktor Chirkov, felicitó en un mensaje a ambas partes por su profesionalismo y éxito en las maniobras. Las maniobras Cooperación Marítima 2015 han sido especiales y su objetivo ha sido coordinar las medidas de reacción ante las nuevas amenazas y desafíos en los océanos, aseguró el comandante de la Armada rusa. Los ejercicios arrancaron el pasado domingo en el Mediterráneo Oriental, que limita con países como Turquía, Siria, Israel o Egipto. 切近实战，切近实际，双方都能够按照战术要求和战术动作，认真完成好演练内容，达到了预期的目的。 No era muy frecuente oír ese idioma en el Mediterráneo, ¿no? Los ejercicios son prácticos, ambas partes completaron sus misiones de conformidad con los requisitos tácticos y las operaciones previstas y se han logrado todos los objetivos, así lo decía él en chino. Un avión de vigilancia militar de Estados Unidos llevó a cabo una misión de reconocimiento sobre una instalación militar que está construida sobre una serie de islas artificiales, dicen en Occidente, islotes que transformaron en islas, dicen los chinos, y que son de nuestra soberanía. Mucha arena que movieron, recuerdan que les dijimos, se han colocado enormes cantidades, miles de toneladas de arena, sobre lo que eran unos afloramientos de tipo natural y los transformaron en verdaderas bases. Esto, desde luego, no ha sido bien visto por los potencias occidentales, pero eso genera derechos en el mar. Las fuerzas occidentales, entiéndase Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, han sobrevolado allí, han tomado nota de cómo han cambiado las cosas y sobre todo han hecho presencia tratando de demostrar que no están del todo dispuestos a aceptar lo que generan en torno esos nuevos islotes. Un equipo de un Poseidón P-8A, el más avanzado avión de vigilancia aérea y subacuático, estuvo volando sobre las islas, estamos a bordo de él en este momento, y la misión recibió múltiples advertencias de la Armada China para que el avión estadounidense se alejara. Estados Unidos está considerando efectuar estas misiones de vigilancia aún más cerca de esas islas y navegar buques de guerra de bandera de Estados Unidos a muy pocas millas de distancia como parte de una nueva y más robusta respuesta militar que deje claro que Estados Unidos no reconoce las proclamadas islas chinas como territorio de China. Esta es la primera vez que el gobierno ha permitido a los periodistas estar a bordo de una misión operativa del P-8 volando sobre aguas disputadas y es la primera vez que ha desclasificado videos de las actividades de construcción de China
En el audio también aparecieron las llamadas chinas al avión estadounidense diciéndole que debe abandonar ese espacio aéreo. Esta es la Marina China, esta es la Marina China, por favor, aléjese para evitar malentendidos. La Cancillería china en Beijing también tenía algo que decir al respecto. China está llevando a cabo la construcción dentro de nuestra propia esfera de soberanía para la búsqueda y salvamento marítimos, la seguridad de la pesca, la prevención de desastres y el control y la observación meteorológica en el mar meridional de China. El propósito de la construcción demuestra plenamente la tranquilidad y el deseo de beneficiar al público. Estados Unidos asume una posición infundada que no conduce a la solución de la controversia, la construcción de mutua confianza entre regiones y países, el mantenimiento de la paz y la estabilidad del mar meridional de China. Lo que hace es fomentar problemas con los países si continúa con sus acciones provocadoras. Luego a otra pregunta dijo: China insta a la parte estadounidense a respetar su postura y el principio de no tomar partido en el asunto del mar meridional de China. Este es un asunto de China, para manejar el conflicto desde la perspectiva de los hechos y en una actitud objetiva y justa, y hacer lo que es bueno para la paz regional y la estabilidad. Within 12 miles of these islands. China ha ordenado reiteradamente al avión de Estados Unidos que le mostrábamos desde a bordo abandonar la zona en disputa. Vocera del Departamento de Estado, Mary Harf. The Benghazi-related emails from Clinton's So a couple of points. First, I can neither confirm. Sobre otros temas de actualidad decía, hay un par de puntos. Primero, no puedo ni confirmar ni negar la autenticidad de los documentos publicados por el New York Times. El departamento no ha compartido correos electrónicos de la Secretaría con cualquier organización de noticias. Estados Unidos acelera el envío de misiles a Irak ante la ofensiva del Estado Islámico. Estados Unidos ha acelerado el envío de 1.000 misiles antitanques a las fuerzas militares de Irak para combatir las estrategias del Estado Islámico de usar expansivamente ataques suicidas con vehículos. Se espera que el envío llegue a comienzos de junio, de acuerdo a la información del New York Times. Estados Unidos busca aumentar el respaldo a las fuerzas iraquíes. Obama de alguna manera se mantenía allí. La hermosa Moscú en un día soleado, muy renovada después del aniversario. Vladimir Vladimirovich Putin y decía hoy: nosotros estamos hablando de miles de millones de dólares de inversiones. Hace una pausa, como siempre, para esperar al traductor. Hablaba con el primer ministro iraquí Haidar al-Abadi. Estamos desarrollando relaciones en la zona humanitaria de nuestra cooperación en el área de la tecnología militar. Irak es nuestro viejo socio y confiable en la región. A pesar de todas las dificultades de la economía mundial y las dificultades de la región, nuestras relaciones se desarrollan con gran éxito. Haidar al-Abadi, primer ministro, dice: de hecho, como usted bien ha dicho, hay empresas rusas que nos están ayudando en esferas como la cooperación militar, la cooperación técnica y en las esferas de petróleo y de las inversiones. Nos gustaría mucho ver la visita, de ser beneficioso para nuestra cooperación en la lucha contra el terrorismo, no solo en Irak, sino en toda la región. Es algo que esperamos de esta nueva visita aquí. En suma, Irak fue a Moscú a pedir ayuda a Rusia en su lucha contra el ejército islámico. Entendemos que la amenaza terrorista no solo afecta a Irak, sino también a los países limítrofes, ha afirmado Dmitry Medvedev también con su homólogo. El gran reloj del Kremlin, la hermosa tarde soleada. Durante el encuentro en Moscú, al-Abadi ha considerado que ambos lados puedan desarrollar la cooperación técnico-militar y se está llevando a cabo esto pese a la oposición.
En Cuba, delegados de Estados Unidos y delegados cubanos sentados a una mesa de importantes negociaciones, y miren quién está allí, ¿no? Comienza la tercera ronda de negociaciones Cuba-Estados Unidos, esta vez en Washington. El encuentro del 21 de mayo se reúne Josefina Vidal, directora general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, y Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunto para Latinoamérica. Esta es la tercera reunión en persona de los jefes negociadores desde marzo, la cuarta desde el anuncio del pasado 17 de diciembre de los presidentes Raúl Castro y Barack Obama, que dio inicio a un proceso para avanzar hacia el restablecimiento de lazos diplomáticos rotos desde 1961. Ambiente distendido, proclive a la voluntad de ambos bandos de llegar a un acuerdo. La última ronda de negociaciones había tenido lugar en marzo en La Habana, casi un mes antes de que se celebrara la Cumbre de las Américas en Panamá, donde Raúl y Obama tuvieron un encuentro. Good afternoon, everybody. I'll let the Secret Service speak to what sort of threat they may. Is the administration committed to be more respectful of the Vienna Convention towards the behavior of the American diplomats? Aquí dice, la administración está comprometida a ser más respetuosa de la Convención de Viena hacia el comportamiento de los diplomáticos estadounidenses en La Habana, por ejemplo. ¿Cree que el programa para el cambio de régimen continuará o no? ¿Tiene alguna observación sobre eso? ¿Crees que es posible que Obama también utilice las prerrogativas ejecutivas para ampliar los vínculos con Cuba? The president did state back in December when he made the announcement about the change in our Cuban policy. Bueno, el presidente declaró en diciembre, cuando se hizo el anuncio sobre el cambio de nuestra política hacia Cuba, su intención de trabajar en coordinación con el gobierno cubano para abrir una embajada de Estados Unidos en Cuba y una embajada cubana aquí en los Estados Unidos. Esa es la intención y eso es lo que los diplomáticos que se reúnen hoy están discutiendo. Eso sería un paso más en el camino hacia la normalización de las relaciones entre nuestros dos países. Uno de los muchos puntos de fricción en esta conversación ha sido las reglas que rigen las actividades y movimientos de los diplomáticos de Estados Unidos en Cuba. Y así lo dejamos ver a ellos para resolver estas diferencias. Esperamos un acuerdo que permitirá a los diplomáticos estadounidenses en Cuba hacer lo que hacemos los diplomáticos estadounidenses en países de todo el mundo, que es participar con los líderes de gobierno, sino también con la gente. Y en este caso nos gustaría dar la bienvenida a la oportunidad de que los diplomáticos estadounidenses tengan la oportunidad de actuar más libremente con el pueblo cubano, entre ellos los ciudadanos que viven fuera de La Habana. Hay una oportunidad para que los diplomáticos de Estados Unidos puedan reunirse, ya sabes, con los cubanos que no pueden ser parte o incluso de apoyo al gobierno cubano, y que tienen este tipo de libertad y la capacidad de participar. Es importante esta relación entre Estados Unidos y Cuba. Is an important part of our relationship between the United States and Cuba in terms of getting this done before the deadline. A casa llena la sala de prensa hoy. The United States. Los Estados Unidos y el presidente Obama en particular, como lo ha expresado directamente el presidente Castro, está interesado en romper algunas de las barreras que permanecen entre nuestros dos países. Breaking down some of the barriers that remain between our two countries, and he believes that the interest in. Y él cree que los intereses de los Estados Unidos han mejorado en gran medida por la que existe un importante mercado cubano para los bienes de Estados Unidos que nos permitiría a nuestras empresas beneficiarse de este tipo de relación. Pero también el presidente cree que es el mayor compromiso entre Estados Unidos y Cuba convocar este tipo de cambio que nos gustaría ver en los términos del gobierno. We continue to have significant concerns about the way that the Cuban government all too often fails to respect el trato del gobierno de Cuba a los cubanos. Seguimos teniendo preocupaciones significativas acerca de la forma en que el gobierno cubano, con demasiada frecuencia, no respeta los derechos humanos universales básicos que son tan queridos en este país. Hay demasiados activistas políticos cubanos, periodistas cubanos, que ven su libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de expresión en suma pisoteada por el gobierno cubano. Y eso sigue siendo una fuente de gran preocupación, no solo por parte del presidente de Estados Unidos, sino una gran cantidad de los estadounidenses. Bastante agresiva las declaraciones del vocero de prensa, si es este el tono en que va a haber acercamiento, ¿no? Dijo, bueno, yo sé que hay una persona en particular que espera que el presidente Obama estará en La Habana en algún momento.
en algún momento en el futuro relativamente cercano. Y eso el propio presidente Obama, sé que le encantará la oportunidad de visitar la isla de Cuba y La Habana en particular. Brasilia, la gran explanada de Planalto. El himno de la República Oriental del Uruguay recibía a Tabaré Vázquez, su comitiva. Dilma Rousseff le recibía con todos los honores. Al fin y al cabo no se trata de fútbol, ¿no? Dilma está más delgada, ¿eh? Un interesante cambio de imagen acá. Aparte de lo que puede haber hecho Pitangui, ¿no? Esse propósito é estabelecer processo de intercâmbio. Nuestro objetivo es establecer un intercambio permanente de electricidad entre nuestros dos países. Esto ha salido de un acuerdo sin precedentes entre Brasil y Uruguay que se está negociando actualmente. Se destacan como ejemplo y modelo para las futuras alianzas con Brasil a lo largo de toda América del Sur. Será exemplo e modelo para futuras parcerias do Brasil em toda a América do Sul. Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos. Escolha que contou com o apoio do Brasil Deberíamos tomar decisiones y desplegar acciones tanto en la agenda interna como en la externa del Mercosur. En lo que refiere a la agenda interna, mejorar la zona de libre comercio con objetivos precisos y alcanzables. Simultáneamente, y en referencia a la agenda externa, definir las modalidades de negociación que otorguen a sus miembros ciertas flexibilidades para que aquellos que lo desean puedan avanzar en conjunto con otros socios comerciales, tal cual usted lo explicitó muy claramente. En suma, Tabaré dijo que es necesario alinear al Mercosur con la realidad política y económica. Muy estimada señora presidenta, no se trata, por supuesto que no se trata de repartir quejas y reproches por esta situación que nos involucra a todos, ni de extenderle, muchísimo menos de extenderle al Mercosur una partida de defunción, ni de reducirlo a reuniones y discursos, sino por el contrario, de sincerarlos y sincerarlo para rescatarlo, reanimarlo, fortalecerlo y ponerlo al servicio de sus estados parte y fundamentalmente... La historia de aquellos pueblos de lo que es Tierra Santa y lo que es sus alrededores, ¿no? Entonces cuando uno camina por la avenida de las procesiones en las ruinas de Babilonia, a uno se le paran los pelos de punta, ¿no? Pero igual o más espectacular son las ruinas de Palmira, y eso ya no es en Irak, sino en Siria. Y esto se ha transformado también, como ocurrió en otros conflictos, en un choque de las brutalidades modernas con la capacidad de destruir y el fondo de la historia que viene de estas ruinas, más o menos bien conservadas, ¿no? Babilonia aquí, esta es la Mesopotamia bíblica, ¿no? El Éufrates y el Tigris. Cuando uno está allí realmente se le paran los pelos, ¿no? Se dice que quien bebe agua del Éufrates o del Tigris vuelve, ¿no? Tal vez podamos volver una vez más. Pero en Siria el tema ahora es las espectaculares ruinas de Palmira. Y esto se mezcla una vez más con la capacidad destructiva moderna de los que toman aquellos lugares tan históricos como natural campo de confrontación y de batalla. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y la realidad nos muestra lo que no quisiéramos ver en esas que debieran ser perfectas zonas de turismo histórico y cultural. Yihadistas del Estado Islámico toman la histórica ciudad siria de Palmira. Se apoderaron el jueves de la totalidad de esta zona en el desierto sirio, haciendo temer por la destrucción de sus tesoros arqueológicos.
Con la toma de este oasis fronterizo con Irak, controlan ya más de 95.000 kilómetros cuadrados en Siria. De hecho, controlan la mitad de Siria. Esto lo señaló el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos y lo recogió la France Press. Los combatientes del ejército islámico están en todos lados, en Tadmor, nombre árabe de Palmira, también junto al sitio arqueológico situado en el suroeste de la ciudad. Así lo dijo Rami Abdel Rahman, director del Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Por su parte, Mohammed Hassan al-Mosni, militante originario de Palmira, aseguró que las tropas del gobierno se derrumbaron y se retiraron de todas las posiciones casi sin ofrecer resistencia. Tras 8 días de combate, el ejército islámico reivindicó en Twitter la captura total de la ciudad, afirmando que las fuerzas del régimen habían huido, dejando detrás un número de muertos entre sus filas, pero también el control de muchos pozos petroleros y zonas de otros tipos de energía. Las tropas del gobierno sirio se retiraron de sus posiciones dentro y en la periferia de la ciudad, abandonando puestos militares en la Badilla, desierto sirio, en el aeropuerto militar y en la prisión en la que los yihadistas entraron por la noche. La mayoría se retiraron hacia la ciudad de Homs. Este combatiente del Estado Islámico dice: aquí estamos diciendo a la gente del Golfo, a los apóstatas, a los alawitas, lo juro por Dios, estamos llegando contra ustedes, a los hombres que aman la muerte tanto como ustedes aman la vida, somos nosotros. Amamos la muerte tanto como ustedes aman la vida. Cuando estamos vivos, combatimos hasta morir, porque hoy en día es una cuestión de ser o no ser para nosotros. En suma, el ejército islámico ha tomado control de 2 campos de gas al este de Palmira, según los activistas. Respecto a la situación en Palmira, que alberga ruinas que están incluidas en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, Albarazzi subrayó que dentro de la ciudad moderna reina la tranquilidad y que solo hay combates en la periferia septentrional, donde indicó que el ejército causó gran número de bajas a las filas del ejército islámico. Toda sombra del enemigo es borrada o llevada como trofeo. Ahora, una cosa es las ruinas de Palmira y otra cosa lo que ocurre en los alrededores, en las ciudades un poco más modernas que es donde estamos ahora, ¿no? Estamos en Palmira, en Homs, en la provincia de Homs. Los retratos del presidente Hafez el-Assad son arrancados de las paredes. Todo lo que represente una idea de gobierno también. Y en general, cantando Allahu Akbar, Dios es grande, se adueñaron de todo lo que tuviera aspecto civil, militar, todo lo que pudiera haber en esas zonas que fueron abandonadas por las tropas del gobierno. Ahora estamos en Palmira, pero la Palmira moderna, ¿no? Palmira, en la versión árabe de la misma palabra aramea, significa algo así como ciudad de los árboles de dátil. En la actualidad, solo persisten sus amplias ruinas que son foco de abundante actividad turística internacional cuando no hay guerra. La antigua Palmira fue la capital del imperio de Palmira bajo el efímero reinado de la reina Zenobia entre los años 268 y 272. Fue elegida como Patrimonio de la Humanidad en 1980. El 20 de junio de 2013, la UNESCO la incluyó a todos los sitios sirios en la lista del Patrimonio de la Humanidad en peligro para alertar sobre los riesgos a los que están expuestos debido a la guerra civil en Siria. En la vecindad del oasis de Afka se produjeron los primeros enfrentamientos de los que se conoce su existencia de los archivos de Mari. En la Biblia se menciona con los nombres de Tadmor y Tamar, aunque hay cierta confusión con otra ciudad cerca del Mar Muerto. Durante el predominio de los seleucidas en Siria, Palmira consiguió su independencia. En el año 41 a.C., habitantes de Palmira huyeron de las tropas de Marco Antonio
hacia el otro lado del Éufrates. En el siglo I a.C., Siria se había convertido en provincia romana y la ciudad prosperó enormemente con el comercio de caravanas, al estar situada justo en la ruta de la seda, independiente entre dos imperios, la definió Plinio el Viejo. Tras una visita del emperador Adriano, otorgó a Palmira los derechos de ciudad libre y cambió el nombre de Palmira por Adriana. Tras la captura en el año 260 del emperador romano Valeriano en guerra contra los sasánidas, Palmira defendió la frontera bajo el mando del gobernador Septimio Odenato, y tras su asesinato en el 267, su viuda Zenobia, en nombre de su hijo Basbalato, estableció en Palmira la ciudad de un reino que extendió por Siria y el Líbano. Mantuvo su independencia durante 4 años frente al acoso de Roma, consiguiendo extender su área de influencia hasta Egipto. Damasco, Siria. Abdulkarim, jefe de las antigüedades sirias, jefe del museo, se refería a esto y cómo en medio de una guerra se puede preservar tanta riqueza histórica. Espectacular toma de Palmira, ¿eh? Todavía se conserva de una manera impresionante. Eso es caminar sobre la historia. Pero las guerras normalmente no respetan mucho esto. Están tratando de no combatir en estas áreas. Sería un crimen de lesa humanidad. El jefe de los museos en Siria, Mamun Abdul Karim, el hombre que trata de preservar aún en plena guerra las actividades. Nos hemos puesto en procedimientos eficientes. En este periodo hemos ahorrado cientos de excepcionales bellezas, estatuas. Hemos guardado todo lo que hemos podido porque estaban bajo fuego de francotiradores. Y con 2 de nuestros trabajadores lesionados durante este proceso intentando salvar estas riquezas históricas. Estas estatuas están ahora a salvo, lugares seguros, pero los hermosos templos, cómo proteger los bellos cementerios, los hermosos templos y estos monumentos que están presentes en la ciudad. Imagínense, una ciudad arqueológica se convierte en campo de batalla entre los delincuentes y los defensores de la ciudad. Bueno, al menos existe la determinación de Siria, del pueblo sirio, de no renunciar a Palmira. Se defenderá con todas sus fuerzas, con el fin de evitar que los combatientes del Estado Islámico entren en la ciudad. Pero también hay responsabilidades internacionales en las que necesitamos la ayuda de la comunidad internacional. Esto es patrimonio de la humanidad. Esto es una batalla internacional. Si tiene éxito, no será una victoria contra el pueblo sirio, ni contra Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, así como la comunidad internacional, deben, por lo menos, impedir el avance de los refuerzos a los grupos que ya se han introducido en la ciudad. Hay que preservar esta riqueza histórica. Es imposible pensar en lo contrario. En suma, el gobierno sirio retira cientos de estatuas de Palmira ante el avance del Estado Islámico.